¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Herbert, Laura y Víctor. Muy buenos días. Buenos días, Arnold. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema. Recuerden que ya estamos iniciando la unidad número 3. La unidad número 3 que corresponde ahora, recuerden que estamos haciendo en la unidad número 2 ecuaciones lineales. Ahora en la unidad número 3 vamos a ver ecuación no lineal, ¿no? Esa es la diferencia. A ver, más o menos para ir diferenciándolo hasta que se van uniendo los demás. Unidad 2 y unidad 3. En esta unidad 2, decíamos, hemos hecho la solución de ecuaciones lineales. Ahora, en esta unidad número 3, vamos a hacer la solución de ecuación no lineal. Como pueden ver, ¿no? Singular y plural. ¿Cómo sería una ecuación lineal? Ya la hemos trabajado, ¿no? Por ejemplo, 2x más 7y igual a 9. He colocado una ecuación lineal. Lineal porque todos los coeficientes, o perdón, todas las potencias son iguales a 1. En cambio, una ecuación no lineal es cuando ya no aparece una potencia igual a 1. Puede ser que aparezca así. 2x al cuadrado más 9x al cubo. Pero no solamente va a aparecer una potencia, sino también puede aparecer una división, un exponencial, un coseno, etc. Eso se refiere a una ecuación no lineal. Con la diferencia que nosotros hemos trabajado en la unidad anterior varias ecuaciones, justamente para poder hallar la solución de cada variable. En cambio, en esta nueva unidad trabajaremos solamente en una ecuación no lineal. Acá vimos cuántos métodos, vimos 4 métodos. Estoy haciendo una revisión muy breve de lo que hemos venido haciendo en la unidad número 2. Muy buenos días por lo demás. Y ahora pasemos también a la unidad número 3. Decíamos, en esta unidad número 2 hemos establecido 4 métodos. Matriz inversa. El otro método es descomposición, LU. El otro es el Jacobi. El último, el Gauss y Seidel. Estos 4 métodos lo hemos visto. Ya saben cuáles son las particularidades de estos dos últimos. ¿Sí? Presentar siempre la diagonal dominante. Eso es muy importante para esto. Si no, no se puede aplicar estos métodos. ¿Qué sucede si tiene diagonal dominante? Aplicamos estos dos, pero también puedo aplicar los dos anteriores. ¿De acuerdo? O sea, funcionaría todo. Y luego, para este segundo o siguiente unidad, vamos a trabajar también con 4 métodos. Al menos pretendo llegar a estos dos, que es bisección y regula falsi, que si conocemos bisección va a ser inmediatamente aplicar el otro. Un pequeño cambio y ya está. Y de ahí vienen otros métodos, que son la secante y Newton raso, pero que vamos a verlo ya más adelante. ¿Ya? Después la calificada, bueno, vamos a ver cómo vamos con los tiempos. Pero al menos hasta aquí yo pretendo llegar en la calificada. Por cierto, la calificada ya está programada, va a ser el siguiente lunes, 3 de mayo. Empezaríamos exactamente a las 11 y de esa manera vamos a evaluarlos, ¿de acuerdo? Listo, entonces, ¿qué dicen chicos? ¿Tienen dudas? ¿Quedó claro de manera muy general? Para que puedan ustedes ya tener presente estos dos, claro, para el trabajo parcial, que ya se les ha comentado, este método, este de aquí, o estos métodos, no lo vamos a emplear. No.
Ya estamos en la víspera, pero sí los anteriores. ¿De acuerdo? Al menos dos. Usted se coja. ¿Ya? Al menos dos tiene que encontrar como resultado de sus trabajos. Esto solamente sería para la calificada, nada más que eso. Muy bien, entonces vamos a regresar brevemente al guide del MATLAB. El guide del MATLAB que estuvimos comentando también en la clase anterior. A ver, ¿cómo trabajamos con el guide del MATLAB? Habíamos compartido unas diapositivas. Y en esas diapositivas se les puso ahí las pautas para que puedan ustedes trabajar con el Lab Designer. Y paralelamente también lo pueden hacer con el guide. O sea, cualquier otro. Al que le parece más fácil, más amigable, más rápido. Ustedes eligen. Entonces ya expliqué el Lab Designer en la clase anterior. Partí también sobre algo del guide, pero ya lo vamos a complementar. Para esto, como dice claramente ahí, debemos de escribir guide. Debemos colocar guide. Colocamos guide, damos enter y se abre esta ventana que estamos observando. Y en esta ventana nosotros encontramos la opción de blank bay. Eso entonces nos asegura que debo de hacer clic ahí. Seleccionar, dar OK, como pueden ver ahí los pasos. Y de ahí luego la etiqueta como cuarto paso, luego la caja de texto y luego el de la figura. Todos estos componentes o elementos lo vamos jalando, arrastrando para que podamos tener la presentación. Vean, yo ya lo he presentado, colocado dos push buttons, figura, tengo la etiqueta que es el texto estático y estaríamos listos ya para poder hacer la programación. Porque hasta aquí solamente lo que hemos hecho es crear nuestra interfase, o sea, la cara, ¿de acuerdo? Solamente la cara. No va a hacer nada. Cuando yo presione el push button, no pasa nada, no pasa nada, no hace nada. Entonces para eso tengo que crear programación. ¿Cómo sería la programación? Pueden leer por acá, dice doble clic para poder también hacer uso de la barra de herramientas. Sigamos. Por aquí podemos nosotros ver que haciendo el clic llevamos esta opción, seleccionamos esta, back, y al hacer clic sobre ello, directamente nos va a llevar a una página donde está todo el código, todo el texto. Vean, y lo que está de verde es lo que ya el MATLAB le ha colocado. No tengo por qué agregar para que funcione el botón, no. Simplemente le agrego yo mi operación, mi programación propia. Por eso dice acá, escribir código de MATLAB. Acá escribimos qué cosa queremos que se haga cada vez que presionamos el botón. Muy bien, se desarrolla todo esto, se grafica, se calcula, bueno, no lo sé. Y con eso ya tenemos nuestra aplicación creada. Entonces, ¿qué ocurre con respecto a los datos que nosotros colocamos en el editor, en la etiqueta? ¿Cómo yo lo voy a interpretar? Entonces ahí tenemos una pauta. Dice, leer datos de una caja de texto. La caja de texto es aquella que tiene un fondo blanco y que permite entonces ingresar por teclado. Vamos a ingresar acá las cantidades. Cualquier número, cualquier letra, lo desee. Entonces, como vamos a ingresar números, lo que va a ocurrir es que voy a necesitar de
este apoyo, get. Y el get lo que va a hacer es obtener lo que hemos ingresado acá como números. Vamos a obtener. Y lo ponen tal como está, ahí, tal como está. Este edit1 es el nombre de la caja de texto. Listo, lo obtienen, lo ponen en una variable, pero esa variable todavía está en un formato de letras. Así ha ingresado un número, lo entiende así como letra. Entonces aplicamos str2 double y lo convertimos a un número. Listo para poder hacer operaciones, raíz, logaritmo, en fin, lo que ustedes quieran. Ese por el lado de la caja de texto. ¿Por qué? Pues nosotros vamos a hacer la aplicación y vamos a colocar la caja de texto. En la caja de texto usted va a ingresar valores, ¿no? De repente la fuerza en el nodo A, la fuerza en el nodo B, la inclinación, no lo sé. Ponen ustedes los datos y esos datos se van a recibir dentro del programa, se van a calcular, se van a, digamos, a operar y algún dato también queremos mostrar la respuesta. Y esa respuesta se va a hacer en este componente, que sería un texto estático. A ver, ¿cómo sería el caso del texto estático? Suponemos que yo tengo dos cantidades por ahí, las sumé y esa suma la quiero ver, la quiero visualizar. Entonces ya no usamos get, sino usamos set. Ahí está. Podemos usar set. Lo repetimos tal como está y aquí colocamos nuestra variable que hemos obtenido esa operación. Y con eso funciona todo. O sea, es un poquito más extenso con respecto a Designer, pero no deja de ser también sencillo porque todo está manipulado con el get y con el set. Y aquí hay un programa un poco más completo, ¿no? Te dice acá graficando una onda sinusoidal con una frecuencia ingresada en la caja de texto y visualizando la amplitud en la etiqueta. Y luego ya la operación. Limpiar, graficar, resultados. Y bueno, entonces, a ver, hagamos ese ejemplo muy rápido para que ustedes puedan guiarse y puedan entonces ver la manera, ¿no? U opto por el App Designer u opto por el Guide. Ambos pertenecen al MATLAB. Lo que he hecho es dar Enter, después escribir Guide y voy a llegar a esta ventana. Voy a compartir toda la pantalla, ¿no? Para que puedan ver todas las ventanas que van apareciendo. Listo. Esta ventana me salió. Elegimos Blank, ¿ok? Pero esta vez yo voy a abrir lo que hemos hecho la semana pasada. Este de aquí. Lo abrimos. Aquí está. Tengo el botón de matriz inversa. Tengo otro botón que puede realizar una operación, limpiar, por ejemplo. Y acá tengo los valores que yo voy a ingresar a través del teclado. Son las cajas de texto. Caja de texto, caja de texto. Y dos podrían ser los resultados. Los resultados que son fijos, 40 y 20 para cada. Y así mismo también voy a querer matriz inversa. Matriz inversa. Entonces voy a colocarlo por acá y clic. Tenemos una barra, o mejor dicho, una ventana de propiedades. Cambiamos de color por acá. Y listo. En estos dos static text vamos a mostrar los resultados. Entonces yo ejecuto de esta manera, play,
pueden ver que aquí yo he escrito un número, otro número, otro número, otro número. Cuando presione matriz inversa, así, en estos dos resultados debemos tener la respuesta de estas dos ecuaciones, así, inmediatamente. Entonces lo clásico va a ser que ustedes coloquen un botón para calcular usando un método, por ejemplo la matriz inversa, y otro botón que podría indicar el método de descomposición LU. Entonces tengo dos resultados, ¿de acuerdo? Dos procedimientos diferentes. Bien, hasta ahí todo correcto. Luego, ¿qué pedíamos? Botón derecho, View, Callback, Rollback. Y nos pide que aquí debemos ingresar esta programación. Entonces, si los datos, vamos a regresar nuevamente, los datos están ingresados en estas cuatro cajas de texto, yo debo conocer qué nombre será asignado a cada caja de texto. Por defecto se le coloca ese nombre, ¿no? Pero le podemos cambiar. A ver, ¿cómo se llama esta caja de texto? Vamos a tag, se llama edit1. Es el nombre, edit1. El otro es, puede ser edit3. Este quizás sea edit2. Están los cuatro edit. Y acá al final tenemos, como se llama esa etiqueta, se llama, también voy al tag, text y text3. Entonces, hagamos uso del get, ¿de acuerdo? Del get para poder obtener los datos. Etiquetas de color verde. Bien, entonces hagamos eso. Por lo tanto, como habíamos indicado, botón derecho, View, Callback, y aquí empezamos a hacer nuestra operación. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Como yo voy a obtener los datos, vean, vamos a regresar a la diapositiva, ¿qué vamos a emplear? Ahí. Usamos get handlers.edit1, estring, tal como está. A ver, entonces regresamos por acá, ponemos dato 1 igual get handle edit1 punto coma, ¿no? Coma string. Ya está. Eso me indica que yo he traído el dato, sale a, a, a minúscula, hace la cambio. Y cuatro datos. Ya están. Ya tenemos los. Pero también debemos traer datos de los textos estáticos. Entonces tenemos que agregarle por acá. Dato 5 nos sale y text 3, dato 6.
dato C. F. ¿Cómo quedaría la matriz A? Quedaría así, ¿no? A, C, B y D. La matriz B, una matriz solamente por B. Ya tenemos entonces la respuesta en un vector o en una variable llamada RPTA. Ahora hagamos el set. ¿De acuerdo? A ver, regresemos. Regresamos por acá. Estos dos que habíamos dicho reciben los nombres de text2 y text3. Pero estos dos que nosotros necesitamos presentar, esta solución, se llaman text4 y text5. Listo. 4 y 5. Regresamos a la programación. A ver, así. Y el set. Y al final viene a ser la variable. Factura por la variable. La variable sería ¿quién? RPTA 1. El primer elemento de RPTA. El text5, el segundo elemento de RPTA. Y con eso hemos concluido. Hemos podido ingresar entonces toda la programación y vamos a confirmarlo. Para confirmarlo, estoy grabando. Vamos a ingresar números 2, 5, 8 y 10. A ver, me pregunto por acá. El dato 5 y el dato 6. Ya, vamos a verlo. Y el 5 es este. Pero no tenemos el 6. Entonces tenemos el 5, tenemos el 4, el 5, 3 y 2. El 1 no existe. Está en ese orden. A ver, comparamos. Y debemos tener la solución. Un error. Ahora vamos a ver qué cosa ha pasado. Miren, cuando esto ocurre, ah, es en el push button 1, y lo he puesto en el push button 2. Y ya pueden ver entonces, los resultados son 44, 70, 59 y menos 8.20. Cálculos se han tomado datos con los valores de 44.7 y menos 8.23. ¿Listo? Entonces, como lo vieron, muy parecido al anterior, con la diferencia que hay que extenderse un poquito más en la programación.
Muy bien, chicos. Entonces, ¿se entendió? ¿Hay alguna duda? Ese archivo va a quedar de todas maneras para que ustedes lo puedan verificar y hacer las transformaciones como sea necesario. Muy bien, entonces ya no habiendo más dudas, más preguntas, pasemos a la unidad número 3. Esta unidad, como ya lo habíamos mencionado de un inicio, se caracteriza porque se van a aprender 4 métodos que van a permitir hallar la solución o las raíces de ecuaciones no lineales. Claro, se menciona así en plural, pero lo que ustedes van a hacer es solamente de una ecuación, una variable. No es un sistema de ecuaciones no lineales, no, eso no. Veamos entonces qué más tenemos. Aquí, como les indicaba, tenemos 4 métodos. Estos 4 métodos que pretendemos cubrir todos al menos hasta el día viernes, y todos quedarían pendientes. Quedarían pendientes. A ver, comencemos. Cuando colocamos una función que es de color azul, la función la graficamos y decimos calcular x que pertenece a los números reales, pero bajo la condición que f de x es igual a 0. O sea que ese x, ¿cuánto será? Para que cuando lo reemplacemos en la función nos pueda dar un valor igual a 0. Entonces, x, fx, por ejemplo, voy a suponer 2x al cuadrado más coseno de x. Listo. Acá tengo un x igual a 0, un x igual a 1, un x igual a 2, un x igual a 3, 4, 5. Observe, en 5 atravesamos el eje x. ¿Eso qué cosa garantiza? Que cuando yo reemplace 5 por acá, donde vemos x, eso nos va a salir 0. Así directamente. ¿Por qué? Porque justamente en x igual a 5 se está haciendo el cruce a través del eje horizontal. Esa es la idea entonces. ¿Está bien? Lo que viene después ya es prácticamente aplicación con algoritmos que no lo van a ver tan complicado, pero sí considerando que el for lo vamos a emplear, ¿no? El for y el if, definitivamente. En este otro caso, me piden hallar la intersección de dos rectas, dos curvas, y son estas, G y H. Entonces, cuando se les pida, vamos a hallar la intersección entre dos funciones, cualesquiera, pasen a restar igualar a 0. Así, G menos H igual a 0. O sea, como si tuviéramos una sola función que dependerá de x. Entonces, a ver, ¿qué ocurre cuando tenemos un polinomio en segundo grado? Fácilmente aplicamos nuestra fórmula general y hallamos. Pero ¿qué ocurre si nosotros tenemos una ecuación de orden 5? Y tenemos también
de un orden diferente, pero a su vez más reducido. ¿Podremos hallar X en ambos casos o solamente en uno? ¿Qué dicen? ¿Podremos hallar X? Claro, ¿no? Sí es posible. No va a costar, sí, pero va a ser posible hallarlo. Y claro, con los métodos que vamos a aprender el día de hoy va a ser más sencillo hacerlo porque todo se va a basar en base a una iteración. O bueno, varias iteraciones. Un poco para poder confirmar el tipo de ecuación no lineal que podemos trabajar. Y por acá tenemos un primer ejemplo. Dice, determine el coeficiente de fricción C necesario para que un paracaidista de ese peso de masa tenga una velocidad de 40 metros por segundo a los 10 segundos. Si usted nota la expresión, esta que está aquí, G es conocido, M es un dato, V es un dato, que la velocidad, T también es un dato, 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 perdón, eso no es dato, me equivoqué. Este último, que mejor voy a encerrar así, no es dato, es incógnita. Si ustedes tienen entonces esa expresión y donde todo lo demás, las demás variables son datos, podrán hallarse, sí, ¿no? Podrán despejarse y poder hallar. No tendría problema. Entonces, esa es la idea. Pero la idea no es pues trabajar con una expresión que a pesar tiene un exponencial, una división, todavía se ve sencillo. La idea es trabajar con expresiones que pueden ser muy complejas. Tan complejas que no va a ser tan sencillo hallar una solución. Es decir, no van ustedes de repente a plantear una expresión que tiene pues potencia, logaritmo, coseno, etcétera, e intentar solucionarlo así de manera algebraica, analizándola, no va a ser posible. Quizás siendo artificios, ¿no? Pero va a demorar demasiado. Más rápido usar los métodos. Bien, entonces para poder dar solución a ello, los métodos numéricos plantean dos grupos de métodos a su vez. Estos métodos son llamados métodos cerrados, métodos abiertos. En los métodos cerrados distinguimos dos: el de bisección, método de bisección y método de regula false. En el método abierto tenemos el método de la secante y el método de Newton-Raphson. O sea, tenemos dos para cada caso. ¿Y qué significado tiene esto de método cerrado y método abierto? Método cerrado es cuando se le dice, yo quiero hallar la solución de una curva cualquiera, pero solamente de 3 a 10. Es el método cerrado. Se le va a indicar ahora que entre 3 y 10 empezamos a hallar nuestra solución. Y la solución va a ser que vamos dividido entre 2, entre 2, entre 2, totalmente cerrado, para un intervalo. En cambio, los métodos abiertos, no. Este es el gráfico. Un método abierto me darían solamente un punto, por ejemplo, este punto de acá, como dato. Y a partir de ese punto, tenemos que hallar la solución. Cuando hablamos de solución, ¿a dónde me refiero? La solución aquí sería 1 a 2. Ahí tenemos nuestras dos soluciones. Ah, no, perdón. Olvidar los extremos. 3 y 4. Entonces, ¿qué son las soluciones? Son los cruces de la curva
por el eje de tiempo. Y por acá tenemos ¿cuántas soluciones? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soluciones en todo ese intervalo. Va a haber casos donde existen pues muchas soluciones y en otros casos solamente una o dos soluciones. Y se les indicará, ¿no? ¿Qué solución deben ustedes entregar? ¿Todo bien, chicos? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Todo? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Estamos con la introducción, por supuesto. Vamos a entrar ahorita a uno de los métodos. Mi Laura, gracias. Cuando ingresemos a uno de los métodos, empezaremos con los cerrados, como ya había indicado. Esto lo vamos a ver, ¿no? Método cerrado. Después de la calificada ya veremos los métodos abiertos. Acá tenemos el primer método, el método de bisección. Yo les había comentado que siempre estamos trabajando con un template, o sea, con una plantilla. Y esa plantilla es la que también ya lo tienen todos ustedes para el caso de la matriz inversa, para el caso de Jacobi, para el caso de Gauss-Seidel, para el caso también de decomposición LU. Solamente es control C, control V, control C, control V, ¿no? Y adaptarlo, por supuesto, acomodarlo con los datos del nuevo problema que se le vaya a plantear. En el método de bisección, regula falsa y todo lo demás, va a suceder lo mismo. Entonces, si ustedes están atentos a lo que se explica, a lo que se indica, se le va a dejar también el código, tal como en los casos anteriores, y el día de la calificada, simplemente ustedes lo que hacen es cambiar uno u otro parámetro. ¿Por qué? Porque todos los problemas no van a ser, pues, buscar la solución entre 5 y 20. No, puedo cambiar. Ahora busquen entre 30 y 40. Buscar la solución después de 50 iteraciones. Ahora cambio, buscar la iteración después de 80 iteraciones. Buscar de repente la solución cuando el error es 10 a la menos 8. Y luego cambio el error, lo hago más pequeño. O sea, ese es solamente el cambio. Todo lo demás va a ser prácticamente lo mismo. Entonces, por esa razón, nuestro código, nuestro algoritmo, es una plantilla y solamente quedaría hacer las modificaciones. Pero bueno, aquí ustedes pueden notar de repente un poquito incompleto. Este es un pseudocódigo, y podemos de repente avanzar para hacer mejor la explicación. ¿Ok? Y de ahí podemos ver los ejemplos correspondientes. Listo. A ver, ¿en qué consiste este método llamado así, método de la bisección? Vamos a hacer lo siguiente para poder tener una mejor manipulación en el archivo. Voy a subir el archivo. Esperemos que no sea tan grande y me lleve ahí una eternidad en subirlo. 8 megas. Ah, no, no es tan grande. No, voy a permitir ingreso de las ecuaciones. Ya no importa. A ver, por aquí. ¿Cuáles serían los datos para un problema, por ahora, para un problema de bisección? Sería
el intervalo. Se le dice buscar la solución o la raíz en el intervalo de A y B. Se le dan dos números, entre 2 y 10, por ejemplo. Ya está. Eso viene a ser nuestro intervalo. ¿Qué más se le va a dar como datos? Se le va a dar como dato la función matemática. Por ejemplo, x al cubo, coseno de x, menos 1 sobre x. Ya está. Tienen un segundo dato. Y el tercer dato lo podríamos limitar al número de iteraciones, así como en Gauss-Seidel, hay que hacer esto 50 veces, listo. O el error. Así es. Esos serían los datos del problema. Los datos. ¿Y cuál sería entonces la salida, el resultado, la respuesta? La respuesta que ustedes van a tener para acá básicamente se centra en la raíz. La raíz o la solución de ese problema. Entonces, un rato habíamos visto un gráfico que dice mano alzada y le dije que tenía más de una solución. Correcto. Se pueden obtener una solución, después la otra y después la otra, así sucesivamente. Bien, entonces el método consiste en lo siguiente. Teniendo dos puntos A y B, calculamos la mitad. El primer paso sería calcular la mitad. Y la mitad la voy a llamar M. Sumamos y dividimos entre 2. Ya está. Aquí está la mitad. Una vez que halló la mitad, el segundo paso sería evaluar la función en el punto A. A ver, si evalúo la función, conozco la función A, entonces lo que hago es reemplazar. Recuerden que habíamos dicho que A vale 2, por ejemplo. Este 2 aquí. 2 al cubo, coseno de 2 menos 1 medio. El 2 se coloca acá. Y esa evaluación hará pues que tengamos evaluado en A o evaluado en 2, para nuestro ejemplo. Bien, ya evalué. Ya tengo este número conocido. Luego podemos evaluar f de m. Recordemos que es el punto central. A ver, ¿cómo lo evaluamos? Se acá está el punto central, lo evaluamos, sube, ¿no? Y aquí sería la evaluación. Tercer paso. Hagamos el segundo paso. Al tener esas dos evaluaciones, yo debo verificar si ese producto es negativo. En este caso, ¿es negativo? ¿Qué me dicen? ¿Es o no es? Claro, Brian, muy bien, gracias. Así es. ¿Por qué negativo? Porque f de a está en la parte de abajo del eje horizontal. O sea, toma un valor negativo. Exactamente, Brian. Sería menos cuando evaluamos f de a, f evaluado en a será negativo. Y f evaluado en m será positivo. Y si multiplicamos menos por más, ya sabemos que ese resultado nos da menos. O sea, sí cumple. Sí cumple. Listo. Si ya cumplió de que es negativo, acá viene el tercer paso. Muy bien, es negativo, correcto. El f de a, perdón, el a seguirá siendo a, pero el b va a cambiar. El b tomaría el valor de m.
O sea que el intervalo que estaba inicialmente justo acá, como se está señalando, deja de serlo. Ahora el nuevo intervalo entre A y B sería ese de aquí. Donde aparece negativo, ahí nos cuadramos, ahí nos ubicamos como un nuevo intervalo. Esto entonces siempre y cuando, ¿no?, lo sea. El siguiente paso sería prácticamente repetir, regresar acá arriba, calcular un nuevo m. Ese nuevo m, ¿dónde se ubicaría? Recordemos que ahora ya no es A y B, o sea, A1 y B1, como lo pueden ver acá, A1 y B1, ya no. Ahora es A1, XR1, es el nuevo rango. ¿Cuál es la mitad entre los dos? Acá está, el 2. Eso de ahí sería m. ¿Qué haríamos con el segundo paso? Evaluamos la función E, que ya la conocemos, ya la hemos evaluado. Nos faltaría evaluar f con el nuevo m, y eso sería acá, aquí. Y multiplicaríamos. Ese producto es negativo, aquí está f evaluado en m. Y aquí está f evaluado en a. Entonces ahí va la pregunta. ¿Ese producto es negativo o es positivo? Exactamente, Brian. Siempre va a salir positivo porque, ok, Laura, porque los dos son negativos. F de A, recuerden, es negativo. F con el nuevo M, vamos a colocarlo así, también es negativo. El producto de ambos es positivo. ¿Qué sucede cuando no se cumple de que ese producto debe ser negativo? Ahí viene el else, ¿recuerdan? Si no se cumple, else. Y el else nos va a decir de que el nuevo intervalo ya no va a ser entre estos puntos que hayamos comenzado, f a y fx1, ya no. O sea, perdón. Estamos en a y x1 y hallamos m, ¿no? El nuevo intervalo ya no va a estar entre a y el nuevo m, acá, lo que estoy indicando, sino el intervalo va a estar en el otro extremo. Entonces acá viene el else. Else. En caso no se cumpla que sea negativo, a ver,
Bien chicos, me reconecté. Problema de la conexión. A ver, espero no haberme perdido demasiado. De todas maneras, repetimos la parte final. Entonces, ¿qué cosa estábamos señalando? Estamos señalando que en este algoritmo lo que se quiere es partir con un intervalo A y B, lo que está encerrado de rojo. Siguiente paso, o mejor dicho, primer paso, hallamos la mitad, la semisuma, que se llama M y que correspondería a XR1, ¿no? Lo que está en el centro. Listo, ya hallamos la mitad. ¿Cuál sería el siguiente paso? Tenemos que evaluar la función en el extremo izquierdo, que sería A, para eso llamamos f de A, y luego en el centro, en M, o sea, evaluamos f de M, que mejor dicho sería f de XR1. Evaluar quiere decir valor de la función, ¿no? Una vez que hacemos el producto, si sale negativo, entonces nos asegura que ese cruce por el eje de cero está ahí, en ese intervalo. Entonces se modifica B. A no se modifica, sigue siendo el mismo. El extremo izquierdo se queda ahí, fijo. En cambio el B, que está muy a la derecha, se reubica y el nuevo B sería XR a la 1 o XR1. Listo, llegué ahí. ¿Qué hago? Tengo que nuevamente repetir los pasos, hallar la mitad entre A y B. La mitad entre A y B, o sea, entre A y XR1, sería el M que estoy señalando con color azul. Ese nuevo M, en la parte de abajo, pueden ver FDA. Tengo FDM y tengo FDA. Hago el producto y obviamente va a salir positivo. ¿Por qué? Porque los dos están por debajo del eje horizontal. O sea, los dos son negativos. Menos por menos daría más. Entonces, cuando no se cumple ese condicional de del segundo paso, se pasa al else. ¿Qué hace el else? El else dice, no, el intervalo no es el de la izquierda de M, sino el de la derecha de M. Por eso que el A se actualiza, el B sigue siendo el mismo y se vuelve a regresar al paso número 1. Y esa es la idea, hacerlo 10, 15, 20, 50 veces hasta que se diga, pues ya se consideró un cierto error. Ya podemos entonces asegurar de que la solución está dada. ¿Está bien? Con los ejemplos vamos a poder comprender mejor. Claro, sí, 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 Herbert, vamos a resolver eso. De todas maneras, sino que ahora estamos solamente. Sí, suena complicado cuando uno lo explica con todo este garabato que está ahí, ¿no? Pero cuando vayamos al resultado, mejor dicho, a su ejemplo, lo van a entender mejor. Esto solamente es el gráfico de una función. Vamos a dejarlo, no, vamos a considerarlo como ejemplo. ¿De acuerdo? Como ejemplo. Primero vamos a hacer algo, vamos a llamarlo así, simple, y después lo pasamos a una función. ¿De acuerdo? Ya, vamos por acá. Vean, el problema es el siguiente, acá. Se nos dice, hallar una solución para esta expresión matemática. Una solución. O sea, ¿cuánto vale x? Cuando todo eso, por supuesto, se iguala a 0. ¿Cuánto vale x? Entonces ustedes dicen, bueno, me piden cuánto vale x cuando toda la función vale 0. Ah, muy simple, pues. Grafico la función, defino un intervalo y cuando cruza por el eje de 0, esa es la solución. ¿Correcto? Sí, es correcto. Y todo lo que me están hablando del método de bisección y todo eso, es que el método de bisección es para darle precisión a su resultado. En cambio, si ustedes simplemente hacen un zoom y ven dónde
cruza, puede tener la solución, pero con cierto error, ¿no? Y la idea no es tener error, sino ser lo más preciso posible. Entonces vamos a graficar la función. Vamos a irnos al MATLAB. Bien, entonces, como les decía, los datos vienen a ser la cantidad de iteraciones, el intervalo y la expresión matemática. Esto es este. Mm, 9.81 por 68.1 es el problema del paracaidista. Por 1 menos exponencial menos x por 10. Listo, esa es la expresión. A ver, ante todo, vamos a graficar. ¿Cómo graficamos? Me piden de 0 a 20, no me están diciendo cuántas veces lo vamos a subdividir. Le ponemos 1000. Luego colocamos la expresión. Y luego el plot y ya está. Antes de ello, tenemos que verificar si está bien presentado nuestra expresión. A ver, 9.81 por esta cantidad por, luego viene el 1 menos el exponencial, menos x, acá un puntito, porque vamos a dividir el x entre el 68.1. Y todo esto multiplicado por 10. También pongo un puntito por ahí. La división también tiene que ir un puntito y menos 40. A ver, veamos qué sale. Me faltó el grid. ¿Quieres pasarlo? Ya, bueno, no importa. Bien, hemos graficado la función. Yo les pregunto, ¿cuál sería la solución de x? Ah, ok, Herbert. El InSpace, recordemos el InSpace, vean, 1,4,5. ¿Qué significa? El 1 es el inicio, el 4 es el final, y va a colocar 5 cantidades igualmente espaciados entre el 1 y el 4, incluyendo estos dos, mejor dicho. 1, 2, 3, 4, 5 cantidades. Si tú restas 1.75 menos 1, me sale 0.75. Ese 0.75 viene a ser
el espaciamiento entre estos dos y entre estos dos, ¿no? Para eso sirve el linspace. A ver, decíamos, quiero la solución. Muy bien, entonces uno dice, yo voy a hallar la solución así. Hago un zoom, por acá está más o menos, y hasta podría decir, voy a usar un input. Vamos a decir que sea XX y Y. Coloco el mouse acá encima. Y nos sale que la solución sería, ¿cuánto? 14.881. ¿Por qué? Porque cuando X vale 14.881, Y vale casi 0. Como le digo, es bien difícil porque lo tenemos siempre en el eje horizontal y va a haber siempre un error. Pero si hacemos los cálculos ya de manera más detallada, ahí va a encontrar una respuesta total, completa, ¿no? Bien, chicos, a ver, mientras que vamos a... tomamos un pequeño descanso mientras que voy tomando la asistencia. ¿Está bien? Entonces dejamos de compartir esto, nos vamos aquí. Vamos a abrir el archivo. Listo, ya estoy compartiendo. Esperar unos segundos más. Ya está. Hemos quedado el día 3 de mayo. Está anotado. Está anotado. El 3 de mayo sería la PC. El próximo lunes 3 de mayo. Así es. Muy bien. Correcto. Vamos entonces a verificar. A ver. Empecemos. Ricardo Alarcón. Oscar Almengor. Tampoco. Víctor Aquino. Muy bien, Víctor. Aarón Alonso. Aarón. No está. Ah, correcto, perdón. Seguíamos Marco Antonio Calle. Presente, profe. Muy bien, gracias. Marco Jesús. Muy bien. David Kenny. Muy bien. Richard Eduardo. Muy bien. Correcto, Camila, muchas gracias. Candy. Candy Lucía. Muy bien, Candy. Luis Adrián. Muy bien. Marilyn Stephanie. Laura Cintia. Muy bien, Laura. Ángel Benjamín. Ahí está. Walter. Tampoco. Herbert. Sí, muy bien. Herbert. Víctor Andrés. Presente. Muy bien. David Ulises. Muy bien. Arnold Fabricio. Correcto. A ver. Kevin Andrés. Kevin. Correcto. Brian Jonathan. Muy bien, Brian. Fiorella.
Fiorella. Max. 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 Jeffrey. Juan. Jaime Eduardo. A Jaime. Jonan Urbano. Villona. Nayeli. Y Nicole. Ok, Nayeli y Nicole. Correcto, Nicole. Muy bien. ¿Alguien entonces que no haya llamado? ¿Sí? ¿Todo bien? Regresamos. A ver, antes de continuar con el más largo. Suponemos que yo les di este gráfico, una función, y esa función usted la grafica, y es esta. Así. Y le digo, hallar la solución entre, acá está 0, vamos a suponerlo, acá está 2, y por acá está 8. Hallar la solución entre 2 y 8. Ahí tiene el intervalo. Entonces, el primer paso, lo que tienen que hallar es m. 2 más 8 entre 2. Sí, de frente. La mitad sería 10 entre 2, 5. ¿Dónde está 5? 5 está aquí más o menos. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que determinar el producto de FA por FDM si es negativo. Así. Bueno, ustedes tienen la expresión matemática, que sea esta, vamos a suponer que sea esta de acá, por coseno de x sobre 1 más x, suponemos. Evalúen el 2 en toda esta expresión. Evalúen el 2, le va a salir un resultado. Ese resultado está acá, f de 2. Hacen lo mismo con m. Evalúan y va a salir este resultado que sería f de 5. ¿Qué hacen ahora? Multiplican ambos. F de 2, ese número, con f de 5, que es otro número, ¿me da negativo? Sí. ¿Por qué? Porque uno está en el lado positivo y el otro en el lado negativo. Entonces, si ese producto me sale negativo, quiere decir que en ese lugar está la respuesta. Entonces, el tercer paso ocurre esto. El A sigue siendo el mismo, listo, el mismo, pero este B que ustedes ven por acá ya no será I, ahora el B sería el 5. Entonces lo que voy a actualizar, pero lo que voy a analizar en adelante ya no sería este intervalo, sino ahora el problema de esta aula. A ver, teníamos entonces inicialmente que este es el intervalo. Cuando determino de que hay un producto negativo, entonces automáticamente el intervalo ahora se convierte en este. Ahí está el intervalo. Ahí tengo que verificar. El nuevo A, 2, el nuevo, no, el mismo A, ¿no? Y el nuevo B sería 5. Luego entonces lo que hago es nuevamente hallar una mitad. ¿Cuál es la mitad? 2 más 5 entre 2. Eso me estaría dando 3.5.
¿Dónde está 3.5? 3.5 está por acá más o menos. 3.5. Ya está. Siguiente paso. Debo verificar si el producto de f de 2 por f de 3.5 es negativo. A ver, ¿dónde estaría f de 2? Sí, en el mismo lugar. ¿Dónde estaría f de 3.5? Ah, ese estaría acá. Aquí está f evaluado en 3.5. ¿Ese producto es negativo? No. Como es negativo, entonces, claro, es positivo, marco correcto. Tengo que aplicar un else. ¿De acuerdo? Un else. Y el else me indicaría que debo de tomar otro intervalo. A ver, ¿qué intervalo? El A sería el nuevo A, ¿no? Sería 3.5 y el B pasaría a ser el mismo anterior, 5. ¿Qué significa eso? Que ahora mi nuevo intervalo ya no será este, ¿no? Este, perdón. Ya no será este intervalo, sino ahora será este intervalo. Ahí. Y siempre vamos a ir disminuyendo el intervalo, pero ese intervalo siempre va a estar encajando a la solución. Y la solución es el cruce, que se da por el eje horizontal. Entonces, imagínense ahora, nuevamente hacer mi 5 y 3.5. Verificar si es que el producto me da negativo. Y según eso, tenemos una nueva asignación para A o para B. Y hacerlo cuántas veces, no sé, 10, 15, 20, 50, 100, 1000 veces. Nadie lo va a hacer tantas veces porque ya toma tiempo. Entonces ahí viene el for, ahí viene el if, que lo va a prácticamente simplificar todo este asunto. ¿Sí, chicos? Entonces, ahora sí, se entendió algo más. Regresamos al MATLAB. Entonces, volviendo al ejemplo. F de A. Entonces, F de A sería donde veo X, coloco A. El punto lo pueden dejar ahí, no hace diferencia. Y F de M, donde ven A, le ponemos M. Olvide el condicional. Si el producto es negativo, decíamos, el A sigue siendo el A. El B pasaría a ser M. O sea, se actualiza. Pero si no se cumple, al revés. Ese es todo el algoritmo. Y la solución va a encontrarse en M, que va a ser siempre la mitad. Entonces, voy a ejecutar esta parte de acá, solamente de la línea 14 a la 25, y nos debe salir 14.881 aproximadamente.
Perdón. Muy bien. A ver, parece que hay un error ahí. Me sale que es 20, no, la solución debe ser 14 punto y algo. Vamos a reducir las iteraciones, a 10. Aquí pues me confundí. Aquí no es A igual a B, aquí es A igual a M, porque es la nueva mitad. Recuerden que el intervalo va, ¿no? Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ahora sí. Y aquí tiene la respuesta. 14.7852. ¿Cuánto nos debió haber salido? 14.80. Está por ahí. Estamos acá. Ahora le pido 20. Recuerden, 14.80. 14.8011. Y así, cuanta más iteraciones ustedes le pidan, más precisa será la solución. Por supuesto que en algún momento se podría dar el caso de que ya no cambia. ¿Por qué? Porque ya dio la solución, entonces ya no hay que calcular mitad, nada de eso. Pero por ese lado no nos preocupamos. Tengo un problema de conexión, me voy a volver a conectar, ¿de acuerdo? A ver. Le pidamos, más preciso será nuestro resultado. Sin embargo, puede ser que en cierto momento, digamos que la solución no sea 14.80, sino sea 14 redondo. Entonces más rápido lo va a encontrar. Y así usted le den 1000, la respuesta va a ser siempre 14, 14, 14. Es decir, ya no va a cambiar. Por esa razón, tenemos que agregarle ahí el dato del error, ¿no? Pero veamos poco a poco. Bien, ¿se comprendió con ese algoritmo? ¿Tiene alguna duda para poder aclarar? Es como decir la plantilla, ¿no? Lo que hacen ustedes ahí es actualizar los valores de A y de B. Muy bien, línea 14. El valor de 20 que está en la línea número 15, también. Y las funciones 17 y 18 que corresponderán al problema que se la vaya a plantear. ¿Correcto? Listo, a ver, un ejemplo sencillo, otro ejemplo sencillo.
Listo. Lo voy a compartir. Yo le subí este archivo, que es una calificada que se tomó el año pasado. Vamos a leer. Dice, a continuación se muestra la fórmula de Cosenic-Karman simplificada, donde los parámetros deben de utilizarse en la unidad respectiva. Correcto. Por lo tanto, determine el valor de la porosidad cuando K vale tanto, G vale tanto y B vale tanto. Y de 10, que es un parámetro también ahí, vale tanto. Para ello, utilice el método de la disección, considerando un error referencial igual a 0.002%. Por ahora, no vamos a usar el error. Hagamos nuevamente un problema, considerando la cantidad de iteraciones. Y de ahí le vamos a agregar el error. Da como respuesta el código de MATLAB utilizado, la captura de pantalla, el procedimiento que se ha seguido, claro, toda la programación, ¿no? Y la tabla correctamente llenada. Asimismo, para el desarrollo de este problema, tenga en cuenta las unidades, bueno, las unidades que hay que colocarlas, ¿no? Entonces, se les dice, ojo que aquí, muchas veces, según los problemas, no se les va a decir, ¿no? Analicen de 1 a 10, analicen de 0 a 20, analicen de 5 a 15. No. Hay problemas que sí se les dice que lo hagan, y hay problemas que simplemente ustedes tienen que elegir. Dirán, pero ¿y qué valor elijo? Como son problemas reales, entonces una variable por ahí no puede ser negativa. Ustedes comienzan de 0 a 10, de 0 a 20, 0 a 50 y así. Van más o menos tanteando cuál sería el valor adecuado. Y ese intervalo inicial que ustedes definan, lo tienen que agregar en la tablita que va a llegar en blanco. Ustedes van llenando la tabla con los resultados que van obteniendo. ¿Correcto? Vamos a enseñar ahora también cómo llenamos esa tabla. Todos esos valores que ustedes van a llenar en la tabla deben de coincidir para todas las personas que comenzaron con el mismo intervalo. Pero quien comenzó con otro intervalo va a tener resultados diferentes. Entonces, por eso es útil que cada uno diga con qué intervalo inicié. Y a partir de ahí se va evaluando, ¿no? Si todo está yendo así de la mano. Bien, listo. Entonces vamos a desarrollarlo. Entonces, ¿les parece si hacemos, a ver, por acá? Bien, a ver, ¿cómo iniciamos? K vale 46.80 metros por hora. Hacemos al revés, ¿no? 0.0083 por G, que vale 9.81, entre V, viscosidad 2 por 10 elevado a la menos 6. Todo esto multiplicado por otra cantidad. Todo esto multiplicado por D10. ¿Cuánto vale D10? 0.6 por 10 a la menos 3. Todo esto al cuadrado. Todo esto igualado a 46.80. Estamos reemplazando. Y lo que todavía se desconoce acá, que viene a ser la incógnita, sería la porosidad. Listo. Ya tengo entonces toda la expresión. Ya está la expresión. Yo le digo, a ver, ¿cuántas variables tenemos ahí? Solamente dirían una.
¿Cuánto vale m? Claro, usted dirá, no, pero ¿para qué hacer tanto procedimiento si yo puedo despejar m? Perfecto. Yo sé que es la solución despejando m, pero se le va a pedir siempre que hagan el algoritmo. El algoritmo ni siquiera lo van a hacer porque ya está hecho, lo van a adaptar. Y ese valor de m que ustedes obtengan despejando, lo pueden usar para corroborar con lo que el algoritmo le va a dar. Bien, a ver, algo más que tenemos que ver por ahí, me parece que se mencionaba mucho de la unidad. Acá no hay nada. Metros sobre segundo al cuadrado sobre v, que es metro cuadrado sobre segundo, y el de 10 es metros. Entonces, metro cuadrado con metro cuadrado con metro cuadrado se me va. Y esto quedaría 1 sobre s. ¿Sí es? Ah, metro cuadrado es acá. Que quedaría metro. Y esto es igual al resultado que es metro por hora. Ajá. Ahí habíamos que hacer una conversión. Bien, esto sí ya ustedes lo pueden manejar muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, 1 hora. Tenemos entre 3600. Y ahora sí, correspondería a todas las unidades. ¿Correcto? Bien, ¿qué más? ¿Cuál es la recomendación acá? Es que todo se lleve al lado, un solo lado de la igualdad. Eso quiere decir que está quedando de esta manera. Así. Esta es la función que yo voy a emplear. Igualdad, sí, lo podemos hacer también. Pero de repente los podría confundir porque ya no vamos a buscar el cruce por cero, sino el cruce por 46.80 entre 3600. Entonces, para no crear esta confusión, mejor todo a un solo lado y lo igualamos a cero. Bien, ahora sí, nos vamos al MATLAB. Mi pregunta es esta, la número 2. Ya está. Listo. Entonces, a ver, no me dan ningún intervalo. Entonces yo voy a suponer que hace igual a 0.1, pequeñito, y 20. ¿Sí? Veamos el InSpace. Ponemos la función. Mucho cuidado, no vamos a tener por ahí que colocar el puntito, como en este caso, producto, no, aunque no se necesita, ¿no? Porque son constantes. De todas maneras vamos a colocarlo. Y graficamos. Y vemos respuesta alguna. A ver, ¿qué pasó por acá?
Ah, perdón. Es que la variable no es X, que es M. F de M. Otra vez, a ver. A, B. Mm. Ahora sí. A ver, entre 0, 1 y 20, ¿vemos que hay un cruce, algo que nos puede llamar la atención? No, no, porque de 2 hacia 20 ya lo vemos casi todo fijo. Entonces hay que recortar de 0,1 hasta 2. Ahí debe ocurrir algo. Todavía, ¿no? Vamos a jalarlo hasta 1,8, 1,2. Acá, 0,8. Cerrar con este problema. A ver, algo he copiado mal. A ver, chicos, ustedes me pueden ayudar ahí. Algo que esté mal copiado. Agregar esto acá, en paréntesis. No, no, no. Bueno, claro, correcto, Laura, sí, tienes razón. Nos puedo orientar un poco. ¿No? Gracias. Me parece que esa expresión, bueno, a ver, esto de la hora me está estoy sospechando, ¿no? Es decir, por ahí que, ¿no? A ver, 0,0083, correcto. Por 9,81 entre 2 por 10 elevado a la menos 6, que la viscosidad, algo así, por en al cubo, está ahí, entre 1 menos m todo al cuadrado, por 0,6 todo al cuadrado, no,
igual. Vemos que ha ocurrido algo por ahí. Es ubicarlo. Ya, nuevamente. Todo hace por partes. B10. B10 es igual a 0.6 por 10 a la menos 3. Ya usó power. La gravedad es 9.81. El valor de K es 46.80. Pero esto dividido entre 60, entre 3600. Y B, como el problema B es 2 por 10 a la menos 6. Tenemos M que va de A hasta B y la expresión la vamos a colocar nuevamente. Sería M al cubo entre 1 menos M al cuadrado. 1 menos M, todo esto al cuadrado. Y todo esto divide el M cubo. Ahí tenemos el 0.0083 que iría adelante por G entre B, y todo por 10 B al cuadrado, ¿no? Pongamos adelante. Y lo que he colocado entonces. Y yo tengo acá la solución, bien extraña. Me sale 0.5576. No, eso no interviene mucho. Menos K. Bueno, ni modo. Vamos con esto. Si yo quiero ver dónde intersecta a 0, vemos que por la izquierda parece que lo va a hacer. Y lo que podríamos hacer es hacer un zoom localizado. ¿Cómo? A ver, de 0.5 hasta 0.8. Muéstrame en ese intervalo. No. 0.9. Está bien.
Mhm. Estoy pidiendo 0.8, 0.5. Ahora sí. A ver, veamos por aquí, hacemos el zoom varias veces y podemos decir que el cruce está en el lado izquierdo. Ah, ahí está el cruce, sí, acá. Había cruces, sino que yo estaba pensando que iba a estar más pronunciada la curva. O sea, por aquí debe estar el cruce. Listo. Entonces, ¿dónde cruza? Ahora sí usamos el grid minor y lo cruza en 0 punto más a la derecha. Listo. Oh, sí. Ok. Ahora sí, cruza por el eje cero. Vean cómo nos ha costado poder terminar ese cruce por cero. Aparentemente no presentaba, no tenía, y es lo que nos retrasa. ¿Qué tal hubiéramos ignorado eso? ¿Sabe qué? Yo no quiero dibujar la señal previamente. Me voy a la segura. ¿Cuál es la segura? Ah, utilizo este código que ya está hecho. Control C, Control V. Solución aplicando bisección. ¿Cuál es el intervalo inicial? Acá está. Luego viene el algoritmo, me piden, puede hacerlo con 20 iteraciones, a ver qué sale, la mitad, y aquí debo cambiar. No puedo usar la misma expresión porque esa expresión pertenece a otro problema. Entonces aquí coloco toda esta expresión. Acá también. Pero aquí no tendría problema en usar la variable m, pero acá sí debo usar la variable a. Listo. A ver, solucionamos. F9. Y ahí está nuestra respuesta. 0.5577 con 20 iteraciones. Voy a poner 200 iteraciones. Vean que sale lo mismo. Si sale lo mismo, es que esa es la solución. O sea, no hay por qué seguir haciendo iteraciones, voy a dar una precisión. No. Es como si hubieran tenido una solución igual a un entero, 8. Y ahí se queda con 8. Entonces vean, se solucionó, se hizo más fácil, más rápido, usando el algoritmo que ya les he compartido. Y lo que queda solamente es adaptar a la fórmula del problema, a los intervalos inicial y final y a la cantidad de iteraciones. Porque el error lo vamos a ver ya el día viernes. Cómo ingresamos el error ahí para que si yo le pido que haga 5000 veces, antes de las 5000 se plante, entrega una solución. Y de ahí una pequeña modificación y ya sería el regula falsi, que sería el segundo método. Bien, chicos, a ver, preguntas, ¿quedó claro? Ok, Marco, muy bien, muchas gracias también, Daniel. Entonces, ¿se entendió?
La modificación que vamos a hacer ya para el día viernes, tal como lo hicimos en Gauss y Seidel, sería para que un nuevo dato sea el error. Ahora, si ustedes ven las diapositivas, en un instante regresar las diapositivas, acá, es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero aquí estoy empleando while. Y de repente un poco de adorno, ¿no? Para que pueda salir, pero bueno, eso es secundario. Acá viene el error. No, perdón, no hay error todavía. Sí, acá está el error. Eso lo vemos el día viernes. ¿Y qué indica toda esta tabla? Que también la podemos hacer, ¿no? También la podemos hacer con la finalidad de poder ver los resultados. La tabla indica que en la primera iteración tenemos A, sigue siendo el mismo, B, el mismo. Evaluamos A, seguramente, no, evaluamos A, evaluamos la mitad, y esta es la mitad, perdón, este es M, ¿no? Y de esa manera ya podemos verificar y idear el error. Y así sucesivamente. Vean que aquí A se mantiene fijo, fijo, fijo. Acá fijo y fijo, ¿no? Pero luego aquí cambia. Vean. O sea, va saltando y así sucesivamente, ¿no? Se va adaptando. Me faltaba todavía completar la tabla, había olvidado. Vamos a completar lo que se pueda. En esta tabla se le pide el intervalo inicial, ya visto que ustedes han utilizado. El valor final de m, o sea, la solución. Y la cantidad de iteraciones. Claro, porque acá se le está pidiendo en base a un error. Por ahora tenemos error, entonces no hay más que colocar, ¿no? Solamente quedaría ahí. Pero puede ser que a ustedes se les pidan, y eso lo vemos también el día viernes, hoy día es un adelanto, se le diga así, ¿no? Obtener así. Lo mismo como si estuviéramos diciendo m de 8. O sea, ponen el for de 1 a 8. Nada más. No quiere decir que vaya a la solución, no es una solución parcial. ¿No? Pero eso vamos a ver con más detalles el día viernes, que empecemos a trabajar también con el error. Muy bien, chicos, entonces sería todo por el día de hoy. Si no tuvieran preguntas, podemos quedar acá. Y el día viernes nos vemos, por favor. Para el día viernes necesitaría los grupos, por favor. Formen sus grupos y el día viernes ya debo contar con los grupos conformados máximo por 3 estudiantes. Si quieren hacerlo solos, lo pueden hacer de a 2 o de a 3. ¿Correcto? Entonces, es todo y nos vemos el día viernes. Buenas tardes con todos.